video que hemos preparado con Fede en esta oportunidad va a tratar específicamente la técnica de medición estático. Esta técnica, junto con otras, pertenece a lo que sería, dentro de las observaciones GNSS, a la metodología relativa o diferencial. Esta técnica propone que se hagan observaciones en forma simultánea con dos o más receptores durante un periodo de tiempo al cual se lo va a denominar sesión. Y luego habrá que procesar los datos guardados en los receptores para llegar al objetivo final, que es justamente obtener las coordenadas de los puntos intervenientes en la medición. Sin dudas, este video tiene por finalidad dar apoyo a la campaña que hemos realizado hace unos días, realmente que han realizado ustedes hace unos días, y campaña la cual, por las características que ya conocen, la hemos denominado campaña hogareña. El video en particular va a estar dividido en 4 partes. Una primera parte, que es una parte introductoria. En ella vamos a recordar algunos conceptos ya vistos en Geodesia 1, algunos conceptos teóricos, ¿no?, vistos en Geodesia 1, pero también vamos a sumar algunas cosas nuevas que hemos visto en Geodesia 2, como sistema orbital y archivos RINEX. Todo esto en una misma bolsa, tratando de demostrar todo lo que hay detrás de una campaña GNSS, al menos en este tipo de campañas que son las estáticas. La segunda parte del video va a tratar sobre algunas cuestiones de consideración en cuanto a la campaña en sí misma. Vamos a hacer referencia a cómo han sido los traslados, cómo se han medido los vectores, cuál ha sido el diseño definitivo de la red. La tercera parte va a tratar sobre la configuración al modo estático de los equipos. Ya saben ustedes, se lo hemos comentado siempre, de que los equipos pueden configurarse previo a la campaña o durante la campaña. Con Fede optamos por hacer la configuración previa a la campaña, y ustedes entonces se vieron imposibilitados de ver cómo es la configuración. Así que este video va a brindarles esa posibilidad. Y finalmente, la cuarta parte va a tratar sobre algo que ustedes también ya han manejado y que no es nada más ni nada menos que bajada de datos, procesamiento y compensación con software de aplicación. Así que sin más, pasamos a la introducción. Vamos a imaginar la superficie terrestre y un grupo de satélites que orbitan a la Tierra. Estos satélites pertenecen a las distintas constelaciones que conforman GNSS. En particular voy a tomar uno de ellos, y ya sabemos que todos los satélites emiten una señal cuya estructura está conformada por 3 tipos de señales, que son la portadora, que se trata de una señal senoidal, el código, que se trata de una señal binaria de +1 y -1, y el mensaje de navegación. Cuando hacemos referencia al mensaje de navegación, no debemos dejar de pensar en lo que es la efemérides transmitida. O sea, hablar de efemérides transmitida y hablar de mensaje de navegación es exactamente lo mismo. No es nada más ni nada menos que la coordenada de los satélites, o al menos los elementos orbitales que permiten calcular las coordenadas de los satélites. Se llaman efemérides transmitidas porque son realmente transmitidas desde las estaciones de rastreo o control. Todos estos sistemas de posicionamiento global están conformados por 3 componentes: la componente satelital, la componente de rastreo y la componente del usuario. Cuando hacemos referencia a la componente de rastreo, esta se trata de estaciones que están en tierra y que están siguiendo permanentemente las posiciones de los satélites, y lo que hacen es lo siguiente: en función de estas posiciones, extrapolan la órbita ideal que va a tener el satélite, es decir, en función de estas posiciones históricas, predicen las coordenadas nuevas que va a tener el satélite, y son las que se le inyectan al satélite a través de lo que se llama efemérides transmitidas. Obviamente también desde las estaciones de rastreo control se generan lo que son las efemérides precisas, que estas en realidad no hay ninguna predicción, sino que son las verdaderas posiciones que
ha ido tomando cada uno de los satélites y que son publicadas, por ejemplo, en el Servicio Internacional de GNSS, son publicadas en Internet para que el usuario que lo desee las tome y reemplace en los cálculos las efemérides las efemérides transmitidas por las efemérides precisas. Traigo a colación el concepto de estaciones permanentes porque muchas veces suele confundirse. Las estaciones permanentes son estaciones GNSS que están prendidas durante las 24 horas del día, es decir, son receptores que conforman una red, por ejemplo en Argentina conforman la red RAMSA, pero claramente el objetivo que tienen este tipo de estaciones difiere totalmente de lo que son las estaciones de control y rastreo. Bien, vamos a imaginarnos ahora un receptor que se ha encendido y cuando se enciende el receptor es capaz de recibir la portadora, que hasta ahora la única misión que cumple la portadora es transportar al código, por eso se llama portadora. Va a llegarle también el código, que lo que va a permitir el código es medir el tiempo de propagación de la señal desde que sale del satélite hasta que llega al receptor, y finalmente el mensaje de navegación, que lo que contiene son los elementos orbitales de los satélites, que tal cual lo vimos cuando estudiamos sistema orbital, aparecía el semieje mayor de la órbita, la excentricidad, y cuando hacíamos referencia a la posición del sistema orbital de cada uno de los satélites respecto del sistema absoluto, aparecían nuevos parámetros orbitales como la inclinación de la órbita, el argumento del perigeo, la ascensión recta, aparecía también la anomalía media como un elemento fundamental para el cálculo de todos ellos, ¿no? Para el cálculo de las coordenadas de los satélites. Bien, cuando al receptor le llega toda esta información, lo primero que puede hacer es, por ejemplo, calcular la distancia receptor-satélite, que lo va a hacer a través de la lectura del código, pues con ella calcula el tiempo de propagación de la señal y multiplicada por la velocidad de la luz, que es a la velocidad que viajan estas señales, va a obtener la distancia receptor-satélite. Esta distancia que obtiene es conocida como pseudodistancia, y esto se fundamenta en el hecho de que el tiempo que es capaz de calcular el receptor no es el verdadero tiempo de propagación de la señal, por razones que ya voy a mencionar enseguida. Por otro lado, el receptor también, como está recibiendo en el mensaje de navegación los elementos orbitales, va a poder calcular, tal cual lo vimos en la unidad anterior, las coordenadas X y Z de cada uno de los satélites. Esto lo va a hacer instante a instante para el satélite y lo va a hacer para todos los satélites. Y cuando al menos tenga la posición de 4 satélites y la distancia a 4 satélites, al menos 4, esta información la va a poder involucrar toda o usarla en lo que sería la ecuación fundamental de GPS originalmente, GNSS en la actualidad, y calcular las coordenadas X y Z del receptor. Estas coordenadas X y Z están con una precisión que es la precisión propia del posicionamiento autónomo. Tengamos en cuenta que están, en su cálculo está involucrado el error de la ionósfera, la troposfera, el error de efeméride transmitido y el error de correlación. El error del reloj receptor no entra como un error que influye en la determinación de esta coordenada, puesto que entraba como incógnita dentro de la ecuación fundamental de GNSS y que era resuelta cuando estábamos trabajando con 4 o más receptores. Bien, una vez que el receptor ha calculado X y Z de su posición, lo que va a hacer es transformarlas en latitud, longitud y cota geodésica. Lo puede mostrar, si así lo tenemos configurado, a través de coordenadas X, Y, Gauss-Kruger. Si quiere, si queremos, le podemos pedir que nos lo muestre en otro datum, por ejemplo en datum campo Inchaupe y no en WX84, y recordemos que una vez que ha calculado su posición y tiene la posición de los satélites, es posible que calcule para cada uno de los satélites el azimut y el ángulo de altura que le corresponde a cada uno de ellos y cómo se van moviendo instante a instante. Bien, y hasta acá lo que hemos visto no es nada más ni nada menos que posicionamiento autónomo.
Ahora, hay receptores que tienen la posibilidad de guardar de algún modo la señal que llega en la portadora. Lo que en realidad está pasando es que se le dice al receptor que haga lecturas de la fase del portador a medida que va llegando, y este va haciendo esta lectura cada 5, 10, 15, 30 segundos, el intervalo que nosotros le hayamos configurado, y lo va a ir guardando en lo que es el archivo de observación. Y como ya para cada uno de estos instantes también ha tenido el cálculo de la pseudodistancia, va a involucrar, va a sumarle al, al archivo de observación justamente la determinación o los valores de pseudodistancia determinados con los distintos códigos y montados sobre las distintas portadoras. También le está llegando el mensaje de navegación, o sea, los elementos orbitales, y esto el receptor lo va a guardar en lo que sería el archivo de navegación. Es decir, estas efemérides transmitidas, que originalmente las conocemos así, terminan siendo lo que guarda el receptor en el archivo de navegación. Si por otro lado tuviésemos un operador que tiene la posibilidad de introducirle al receptor de algún modo temperatura, humedad y presión, es posible generar un tercer tipo de archivo que son los archivos de meteorología. Pero en particular nos vamos a quedar con los dos primeros, el archivo de observación y el archivo de navegación. Si ahora imaginamos otro receptor que está trabajando en forma simultánea con el primero, este receptor va a también generar archivos de observación y de navegación. Recordemos que el principio que rige el posicionamiento relativo es que dos receptores están trabajando en forma simultánea, sus observaciones se someten a un procesamiento y se determina perfectamente el vector que une estos dos puntos o dos receptores. Asumiendo, y acá viene lo importante, asumiendo que la influencia de ionósfera, tropósfera, efeméride transmitida, etc., en la posición de cada uno de los receptores es exactamente la misma. Por eso, al momento de mezclar la información, estos errores quedan eliminados. Bien, cuando se han generado, se ha terminado la observación, es que se han generado los archivos de observación y navegación, estos pueden bajarse directamente a la computadora. Pueden bajarse en el archivo nativo, en el archivo original, propio de la marca del receptor, y procesarse con el software que le corresponde a este receptor, al de la misma marca. O podría bajarse en el archivo nativo, en el formato nativo, y transformarlos a archivos RINEX, más luego procesarlo con cualquier otro software. Y finalmente, en algunos casos, puede bajarse directamente desde el receptor en formato RINEX para que sea procesado con cualquier software con el que se cuente. El hecho de que bajemos la información a la máquina es para someterla justamente a un procesamiento a través de una estrategia que se llama simple, doble y triple diferencia de fase, y es en este momento en el cual van a desaparecer la influencia de los errores de ionósfera, tropósfera, error de efeméride transmitida, error del reloj del satélite que no había estado comentado antes, y se va a determinar con muy buena precisión las componentes del vector delta X, delta Y, delta Z. Cuando hablamos de las componentes del vector, lo que se está haciendo referencia es a que tengo el módulo del vector y que tengo la orientación del vector en el espacio. Es en particular lo que se ha medido este vector que ha sido resaltado con rojo, que nos está marcando de algún modo la distancia que hay entre estas dos estaciones o marcas. Ya sabemos que cuando trabajamos con posicionamiento relativo es necesario partir de un punto de coordenadas conocido, al cual se le debe llamar base. Al soft hay que introducirle las coordenadas de la base, L, B y H, que seguramente las va a transformar en X, Y y Z, la X y Z de la base, que sumadas a las componentes delta X, delta Y, delta Z del vector, nos va a terminar dando las coordenadas X y Z del receptor Robert. Recordemos que Robert se llama al punto de coordenadas desconocidas al cual le queremos determinar las coordenadas.
Estas coordenadas X y Z son transformadas a latitud, longitud y cota geodésica por el software, y es lo que nos muestra. En definitiva, son las coordenadas geodésicas que le corresponden al punto original, al rover, al cual le queremos determinar las coordenadas, y acá vale la pena destacar que hemos obtenido para este punto dos tipos de coordenadas, la del posicionamiento absoluto y la del posicionamiento relativo. Claramente hay una diferencia en sus valores, y la diferencia fundamental entre ellas va a estar dada por la precisión. Ni que hablar de que la precisión de la latitud, longitud y cota que resulta del procesamiento es la mejor. La pregunta que resta hacernos es: ¿qué pasa si en vez de trabajar con dos puntos que simplemente nos permite calcular un vector, trabajamos con una red de puntos? Bien, esto es lo que vamos a tratar de explicar ahora, pero previo a eso quiero hacer una pequeña acotación, y es que resulta de fundamental importancia entender el concepto de las componentes delta X, delta Y, delta Z. Cuando uno realiza el procesamiento de un vector GNSS, lo que se obtiene como primer producto de este procesamiento son las componentes delta X, delta Y, delta Z. Y estas son las que vamos a tener que considerar a posterior cuando medimos una red para someter a un ajuste. Así que, bueno, pasamos ahora a lo que sería la red. Imaginaremos una red de puntos. Esto en particular es un croquis meramente indicativo. Cada uno de los círculos rojos estaría representando las marcas que ustedes han colocado en vuestros hogares. Vamos entonces a empezar por estacionar los receptores en dos de las marcas, en los cuales se van a hacer observaciones simultáneas, lo que significaría que en cada uno de ellos se van a generar archivos de observación y navegación que permitirán al momento del procesamiento calcular las componentes delta X, delta Y, delta Z del vector que ahora es representado en color negro. Si llamamos receptor 1 al de la izquierda y receptor 2 al de la derecha, lo que vamos a proceder a hacer es trasladar al receptor 1 a una tercera marca para generar ahí nuevas observaciones en forma simultánea, lo cual nos va a generar nuevos archivos de observación y navegación en cada uno de los receptores, que lógicamente al momento del procesamiento nos permitirán calcular el vector que es representado ahora en color verde. Trasladamos ahora al receptor 2 a una cuarta marca para hacer nuevas observaciones en forma simultánea, generar nuevos archivos de observación y navegación, y poder así calcular este vector que es representado en color azul, y así vamos a seguir sucesivamente. Si terminamos todo el recorrido, lo que vamos a lograr es haber cerrado la figura, haber medido todos los vectores, y en definitiva hemos medido una poligonal cerrada, lo cual va a poder permitirnos someterlo a un ajuste o compensación. Si observamos este esquema detenidamente, debemos advertir de que no hay en él ningún punto que se comporte como punto fijo o punto de apoyo. Y esto originalmente es así porque ninguna de las marcas que ustedes colocaron tenía coordenadas conocidas previo al momento de la medición. Así que fue necesario al menos vincular un punto. Podrían haber sido más, pero vincular un punto al menos para asignarles coordenadas y luego poder tomar este punto como punto fijo de apoyo y poder asignarle coordenadas al resto de puntos que conforman la red. Se decidió asignarle coordenadas al punto más sur de esta red, y en particular se hizo vinculándolo a una estación permanente, también con observaciones estáticas, con una sesión de una duración de más o menos 2 horas. Este esquema que nosotros estamos viendo, esta red que hemos medido, se mueve en el espacio de 3 dimensiones, pero a los efectos de lo que quiero comentarles ahora, vamos a imaginarlo en 2 dimensiones, de manera tal de que yo pueda plasmar en forma sencilla los ejes X e Y, imaginar el punto
de apoyo y asignarle a los vectores un sentido, de modo tal de que de cualquier marca que yo salga, si sigo todo el recorrido, vuelvo a la marca de la que partí. Ahora que los vectores tienen sentido y que tenemos una representación gráfica de los ejes, podemos imaginarnos la proyección de cada uno de los vectores sobre los ejes X, y también de Z, ¿por qué no? Lo cual resultaría lo siguiente. Esa sería la proyección del primer vector sobre el eje Y, del segundo, del tercero, y así seguimos sucesivamente. Observemos que las proyecciones tienen distinto sentido, lo cual significa que tienen signos, y las componentes delta I que yo acabo de representar tienen signos positivos o negativos, y lo mismo pasaría con la Z y lo mismo pasaría con las X. Lo cual nos lleva a decir de que la sumatoria de los delta X, la sumatoria de los delta Y o la sumatoria de los delta Z es igual a 0. Pero esto sería un caso totalmente ideal. La verdad es que la sumatoria de delta X o delta Y o delta Z nunca va a ser exactamente igual a 0, va a ser próximo a 0, pero nunca igual a 0 por los errores de observación. Esto hace y nos obliga a que tengamos que recurrir a una etapa luego del procesamiento de los vectores, y es el ajuste o compensación de la red. Pero quería también hacer referencia a una etapa previa a la compensación, al procesamiento, incluso previo a la medición, y que es el diseño. Así que nos vamos a ir un poquito atrás y vamos a llegar a el diseño. El diseño de la red en particular tiene por objeto determinar cuántos y cuáles son los vectores que se deben medir, de modo tal de que se garanticen la precisión deseada para cada una de las marcas en el menor tiempo posible y con el costo más bajo. Hace esto que el diseño sea una etapa primordial, y claramente debe ser la primera. Y esto nos lleva a pensar en que esta red podría haberse medido de otra forma. A lo mejor podemos imaginar, como lo hemos hecho y así hemos medido justamente la red, podemos imaginar un punto interno a este polígono y medir dos vectores que nos den fortaleza a esta figura, y entonces impacte en una mejor precisión de las coordenadas obtenidas al momento del ajuste. Pero este no es el único diseño que podríamos haber pensado, podrían habernos pensado otros diseños más. En particular, este diseño haría que ya pensemos en dos figuras cerradas, una la de color amarillo a la izquierda y otra la de color verde a la derecha. Pero como les decía, podemos pensar en otro diseño, tal como el que se ve acá, que lo que se ha medido es a partir del punto central, como una especie de radiación, generando triángulos, y claramente esto le va a dar mucho más fortaleza a la red, lo cual garantizará mejor precisión en cada una de las marcas, en cada una de las coordenadas de las marcas. Pero también podríamos haber pensado en otro diseño que se le sumen vectores, como por ejemplo midiendo, si bien no son, le vamos a llamar diagonal, midiendo estos vectores, por ejemplo, aunque hubieran más. Así que al momento del diseño uno tiene una gama de posibilidades que, bueno, como les decía, para la precisión que queremos será necesario medir todos estos vectores. Y bueno, ahí está la misión o la función o el objetivo que persigue el diseño. Eh, Esta es una imagen de la red que realmente hemos medido, o que han medido ustedes, y está volcada sobre Google. Hemos representado cada uno de los vectores observados con distintos colores, y esta es una red, pero podríamos imaginarnos redes donde los puntos están en el medio del campo, en el medio del desierto, o en la cima de una montaña. Así que en este y en cualquiera de los casos citados,
la precisión deseada, la cantidad de equipos con los que contemos, la precisión de los equipos, la longitud de los vectores, las rutas, el acceso y las marcas, las movilidades. Cualquiera de estas cuestiones va a impactar directamente en el diseño y en la planificación de las observaciones. Y el diseño lo he puesto con letra más grande porque a su vez también va a impactar sobre la planificación de las observaciones. En particular, el diseño va a depender fundamentalmente de la precisión deseada, de la precisión de los equipos y de la longitud de los vectores. Si nos dan los tiempos, vamos a tener la oportunidad de jugar con distintos diseños, a ver qué hubiera pasado si medimos esta red de otra forma. Tengamos en cuenta que el diseño se hace previo a las observaciones, lo cual significa que se trabaja con coordenadas aproximadas, pero son más que suficientes para diseñar lo que queremos, ¿no? Y también al momento del ajuste vamos a imaginar distintas opciones, pero bueno, eso lo trabajaremos ya en la unidad 4. Hola alumnos de geodesia, en este video les voy a contar cómo es la configuración de los equipos previo a hacer una campaña ya sea estático como la que vamos a realizar con ustedes o cualquier otro tipo de campaña. La configuración de estos equipos es muy sencilla. Se trata de conectarse y ver el sistema operativo que tienen los mismos y podemos ir seteando algunas cosas. Para eso yo les voy a compartir un video y más o menos se los voy a ir explicando. La idea es que cuando nosotros prendemos los receptores generan una propia señal de Wi-Fi. Entonces, desde la computadora, nosotros nos vamos a ir y nos vamos a conectar, tal como sale en el video, la señal de Wi-Fi que genera el propio receptor. Una vez que se ha conectado a esta señal, en el explorador de Google vamos a introducir una dirección que es fija para todos los receptores de esta marca, que es 10.1.1.1, y se nos va a abrir esta primera presentación, donde nos va a indicar que podemos elegir nuestro idioma para trabajar, un usuario y una contraseña. En este caso, el usuario es administrador y le hemos ingresado la contraseña, que ya la tenía previamente guardada, ¿cierto? Aquí vemos qué es lo que es la configuración inicial. En la primera parte vemos una información de posición. En el menú de la derecha tenemos todos los desplegables que vamos a poder trabajar. Y en este menú de posición, ¿qué vemos? Vemos que nos puede dar las coordenadas del receptor. Esto quiere decir que si nosotros prendemos el receptor en un lugar al aire libre, va a poder tomar satélites y ver las coordenadas. En información del sistema, vemos el modelo, vemos el IP que tiene el receptor, ¿no es cierto? Podemos ver el estado de trabajo. Aquí nos dice si tiene batería, si no tiene batería, si tenemos memoria disponible. Bueno, volvemos a la información de posición, que ya lo hemos visto, y podemos ir a una configuración general. Acá en la configuración general vamos a elegir el modo que vamos a trabajar. Podemos hacer un modo estático, o podemos decirle que sea el receptor que sea móvil o que sea base. Si nosotros elegimos, en este caso, supongamos que sea base, nos vamos a la configuración de la base. Ahí en la configuración de la base, si nosotros hemos elegido base, le podemos decir cuáles son las coordenadas de la base, la altura, vemos un valor de PDOP que podemos configurar, y si hemos elegido rover, podemos decirle la altura, cómo la vamos, que hemos tomado, ¿no es cierto? Para una vez iniciado el trabajo, ya tener la altura configurada. Esto muchas veces se hace porque tenemos un bastón con altura fija, ¿no es cierto? Después tenemos el rastreo de los satélites, vemos el ángulo de máscara. Recordemos un poco el concepto de ángulo de máscara, que es un ángulo desde el horizonte hacia arriba, que debajo de ese ángulo los satélites no son electrónicamente visibles para que la señal no llegue débil a nuestro receptor.
vemos todas las constelaciones que tiene el receptor, configuraciones del sistema, la configuración general del receptor, podemos decidir el idioma, le podemos colocar el uso horario, nuestro en este caso es -3 horas. Después nos vamos al grabado de datos. El grabado de datos es muy importante para esta campaña porque aquí es donde le vamos a decir cómo queremos que grabe, cuándo queremos que grabe y qué tiempo queremos que grabe. Fíjense que tenemos un intervalo de 5 segundos de toma, un archivo que se va a cortar a las 24 horas, podemos generar que sean archivos de 24 o más chicos. Le decimos nosotros el formato, sea el formato original, sea RINEX 2, RINEX 3, le damos el nombre al punto y fíjense que dice modo de grabación automático. Eso es muy importante porque eso nos va a permitir a nosotros que cuando prendamos el equipo en terreno y directamente apenas tome el satélite comience a grabar sin ninguna necesidad de utilizar el programa original de trabajo, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto en otros videos. También tenemos la pestaña de transferencias de datos y vemos configuraciones tanto de los diferentes tipos de métodos, como podemos ver la configuración de N-Trip o ahí en la configuración de N-Trip le podemos decir dónde nos vamos a conectar a través de un usuario y una contraseña. Y en la pestaña de información que nosotros tenemos, acá vemos las constelaciones de los satélites que podemos apagarlas o no, de acuerdo a nuestra necesidad. Si nosotros vemos que tienen constelaciones GLONASS, GPS, Galileo, si nosotros sabemos que los otros receptores que vamos a utilizar en campaña no leen señal constelaciones Galileo, no tiene sentido a lo mejor que la tengamos prendida porque se puede generar una incompatibilidad a la hora de procesar. En el diagrama de cielo, si nosotros tuviésemos el receptor recibiendo señal, podríamos ver dónde están ubicados los satélites en una roseta, tanto con su rumbo y su elevación. Podemos ver el sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas de proyección, también le podemos dar parámetros si nosotros queremos hacer transformaciones desde diferentes sistemas. Ahí esos parámetros obviamente salen de apunte, nosotros los tenemos de diferentes sistemas. Y bueno, eso es un poco, chicos, lo que es la configuración de los equipos previo a una campaña. Volvemos a recalcar, ¿qué es lo más importante? Lo más importante de esto es saber bien a la hora del grabado de datos, como vamos a hacer una campaña estático y no vamos a nosotros tener una controladora que podamos ver qué está haciendo el receptor en el terreno, entonces es importante este punto. Esta imagen que estamos viendo en pantalla, que veamos dónde se están guardando los datos, en memoria interna, qué intervalo de toma estamos utilizando, si estamos generando archivos de 24, de 6, de 12 horas, el formato, el nombre del punto, y bueno, y esto que les recalcaba de que el modo de grabación sea automático, para poder independizarnos de cualquier programa que necesitemos, por ejemplo, el programa que utilizamos para hacer mediciones en RTK o en N-Trim, ¿se acuerdan de los videos anteriores? Bueno, en este caso la campaña se independiza de eso, simplemente se configuran los equipos en gabinete y se sale. Bueno, chicos, eso es todo de la planificación de campaña. Ya también se les adjuntará una imagen con la distribución de la red y lo que queda es salir a medir.
de datos de los receptores que hemos utilizado en la campaña. Es muy sencillo, simplemente vamos a mostrar cómo se conecta en la computadora y cómo es la bajada, porque es prácticamente como si fuese un pendrive. Lo primero que tenemos que hacer es colocarle una batería al equipo para que encienda. Lo encendemos y vemos que acá abajo tenemos 3 conectores que ya lo hemos visto en otros videos, unos para la antena, otros para datos, y este es con el simbolito USB. Si bien el puerto no es USB, el cable viene USB de un costado y la ficha que ingresa en el receptor. Estos tipos de fichas tienen una marca siempre de color, en este caso es roja, que tenemos que hacer coincidir en el equipo. Una vez que hacemos coincidir esa marca, simplemente lo que tenemos que hacer es conectarlo al puerto USB de la computadora. Y fíjense que se nos abre una ventana como que si fuese un pendrive. Podemos abrir carpetas de archivos y aquí vamos a tener carpetas por cada día que se ha medido. Se ha medido el día 11 de mayo, el 31, el 1 del 6, el 2, el 7, el 8. Lo que nosotros vamos a hacer, como la campaña fue desde el día 31 al día 8, vamos a seleccionar, vamos a darle copiar y vamos a ir a una carpeta que tengamos preparada donde le vamos a pegar los archivos. Una vez que se han pegado los archivos, les muestro que dentro de cada día aparece una carpeta que se llama RINEX y se crean 7 archivos por cada día, por cada medición. Un archivo de observación, que es el que pesa más, que tiene mayor información, y archivos de navegación. Tengan en cuenta que todos los archivos tienen que tener el mismo nombre para que el programa los tome. Bueno, esto sería todo en base a lo que es bajada de datos. Ahora vamos a pasar al procesamiento. La idea de este video es mostrar 3 partes fundamentales, que es cómo cargar archivos de diferentes días que se hayan medido en el mismo sitio, cómo procesar un punto para darle coordenadas para que sea nuestro punto de origen de coordenadas conocidas, y luego cómo vamos a procesar la red. Previo a ello, lo que les voy a mostrar es un poco cómo era la configuración de la red, y vamos a recordar que la red inicialmente se medía en la casa de todos ustedes, dejando como punto fijo la casa de Mariano. Por problemas que ya sabemos, anexo a lo que ha sido el terreno, no funcionaron algunos vectores, entonces lo que hemos decidido hacer es darle coordenadas a la casa de Andrés y de Fernando a través de la estación UNSJ, y partiendo de esos 2 puntos como puntos fijos de coordenadas conocidas, vamos a hacer el procesamiento y el ajuste de toda la red. Primero vamos a ver un video de cómo cargar datos del mismo sitio, ¿cierto? Creamos un proyecto como siempre, importamos datos brutos y vamos a buscar. En este caso yo he tomado el receptor 52 para el día 2 y he tomado la medición de las 17 horas. Para ese día la medición fue en la casa de Mariano. Entonces el emplazamiento le vamos a poner que es Mariano.
Lo vamos a importar. Y ahí nos dice que tenemos un archivo en la casa de Mariano. Después, al otro día, el día 3, también se midió en la casa de Mariano, con el mismo receptor. Entonces, vamos a cargar el archivo de las 10 de la mañana y esta vez también le vamos a decir que se ha medido en la casa de Mariano. ¿Para qué? Para que el programa interprete que los dos archivos han sido medidos desde la misma estaca, el mismo emplazamiento. Entonces fíjense que ya en la pantalla, en la vista del levantamiento, ya tenemos un solo archivo Mariano. Si nos vamos a la pestaña de archivos, abajo tenemos dos archivos. Si nos vamos a la pestaña de ocupación, en este caso aparecen 4. ¿Por qué? Porque muchas veces la toma de señal genera cortes en el archivo RINEX y vuelve a empezar a grabar. Entonces esto hace que sean archivos de 10 segundos, de 15 segundos, que no nos sirve, pero están dentro del mismo bloc de notas que nosotros vemos, que es un solo archivo. Entonces son dos ocupaciones en el mismo lugar. ¿Cómo solucionamos eso? Simplemente nos vamos a la pestaña de ocupación, seleccionamos los que tienen 10 segundos y le damos suprimir, eliminando esas ocupaciones de 10 segundos, de 15 segundos que no nos sirven. Y fíjense que si nos vamos a la pestaña de puntos, vamos a tener que se ha medido en un solo punto, en la casa de Mariano. Entonces tenemos, como decimos, dos archivos y un solo punto. Eso es básicamente lo que tenemos que lograr con todas las cargadas de datos que se hagan desde las mismas casas. Para nuestro caso, en la casa de Iván se midió 3 veces, en la casa de Mariano se midió 3 veces, en la casa de algunos otros compañeros se ha medido 2 veces. Entonces hay que ser ordenado a la hora de cargar datos. Ahora lo que les vamos a mostrar es el procesamiento para los puntos base, puntos de coordenadas conocidas, que este es un ejemplo para la casa de Fernando. Por eso creamos un proyecto que le ponemos bases Fernando, importamos y vamos a ir a buscar el archivo que se midió en la casa de Fernando. Previamente hemos tenido que descargar los datos de la estación permanente para ese día. Acá fíjense que ya, como vamos a procesar, ya tenemos que ser cuidadosos e introducir la altura de antena. Ahora vamos a importar los datos de la estación permanente, UNSJ para el día 2 del 6, que es cuando se midió en la casa de Fer, y como toda estación permanente, salvo que nos digan lo contrario, la altura de antena es 0. Ya nos marca que tenemos 2 puntos, no tenemos punto de control, entonces nos vamos a ir a la pestaña proceso y vamos a definir un punto de control. En este caso le vamos a poner que es un UNSJ y tenemos que corregir las coordenadas del punto UNSJ con las publicadas en la página. Yo ya las tenía anotadas, lo que estoy haciendo simplemente es cargar las coordenadas de la UNSJ de acuerdo a las publicadas en la página del IGN. Una vez que ya están todas las coordenadas cargadas, fíjense que ahora aparece el símbolo de UNSJ diferente, porque es nuestro punto, nuestro sitio de control. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es procesar el vector e ver que el vector ha sido procesado, que se encuentra fijo, que tiene buenas precisiones. Entonces nos vamos a ir a la pestaña de puntos y vamos a ver que está procesado y copiar las coordenadas. Esto es muy importante que lo hagan para su campaña, para la hora de procesar, porque vamos a utilizar las coordenadas para el próximo procesamiento. Entonces, ¿qué he hecho yo?
he copiado y los he copiado en un bloc de notas. Ya con eso nos quedan fijas las coordenadas de la casa de Fernando. Finalmente lo que vamos a hacer es procesar la red. Yo ya aquí les muestro la red que está cargada todo para optimizar tiempo, pero vemos que tenemos la ocupación. Volvemos a la pestaña de archivos, tenemos todos los archivos en las diferentes casas con su tiempo de medición. Ya lo hemos ido introduciendo cada punto con altura de antena. En ocupación nos hemos fijado de que todos los archivos tengan mayor cantidad de tiempo, que borremos estos puntos que no tienen, que tienen mediciones de 10 segundos. Entonces ahora vamos a definir puntos de control, la casa de Fernando, y para ello necesitamos las coordenadas que habíamos procesado anteriormente. Los traemos del bloc de nota que habíamos hecho, tenemos las coordenadas de la casa de Fernando, es simplemente copiar y pegar las coordenadas. Y lo mismo se hace ahora para la casa de Andrés, para que nuestra red, como habíamos dicho, esté fija desde la casa de Fernando y la casa de Andrés y podamos hacer un procesamiento donde se pueda compensar, porque partimos de un punto de coordenadas conocidas y llegamos a otro punto de coordenadas conocidas. Le damos a aceptar a esta pestaña y aquí vemos que cambiaron los iconos de la casa de Fernando y Andrés y que ahora nos representa en el mapa visor de la red que son puntos fijos. Ahora simplemente lo que queda es procesar, ya sea yendo a la pestaña de proyecto, proceso o simplemente apretando F5. Vemos que las ventanas de vectores están vacíos. ¿Por qué? Porque todavía no procesamos. Cuando procesamos, nos empieza a procesar, casi todos los vectores están fijos, algunos con mayor o menor precisión, pero todos están fijos. Esto que estén en color rojo o en color verde depende muchas veces de cómo hemos configurado nuestro programa para ver si somos más o menos exigentes a la hora de los procesamientos. Lo que vamos a hacer en la pestaña de puntos, vamos a obtener nosotros las coordenadas, pero también vamos a tomar en la pestaña de vectores los delta X, delta Y y delta Z que vamos a necesitar para nuestras próximas prácticas. Esa información a esta altura del proceso la tenemos que copiar y pegar para resguardar esa información, tenerla guardada, y simplemente lo que va a quedar posteriormente es ajustar la red. Bueno chicos, con esto queda un poco cerrada lo que es la campaña. Ya vimos en diferentes etapas lo que ha sido la planificación, lo que ha sido la medición de campaña, que la han podido hacer ustedes desde sus casas, y finalmente concluir el tema con este procesamiento. Espero que les sirva y cualquier duda siempre estamos a disposición.